que tiene Mega para mí es como una familia. Mega es creatividad, Mega es aprendizaje espiritual, Mega es amistad y es competencia también. Me gusta mucho venir en este lugar porque es muy divertido, muy entretenido también. Un lugar donde te acercan más a Dios. Durante estos 7 años que estuve en Mega, realmente aprendí bastante de Dios. En las enseñanzas bíblicas aprendí que Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Debemos tener fe y esperanza siempre en Él. Algo muy importante que aprendí en Mega es que Dios quiere que caminemos con Él. Sé que Dios quiere caminar con nosotros, aunque es enorme, aunque es un rey. Todos vinimos con un propósito y que tenemos que seguirle a Él. Y lo más importante, que Dios está siempre en primer lugar. Y orar y creer que todo es posible. Su amor es infinito y es fiel hacia nosotros. Mi actividad favorita fue los juegos. Siempre hay juegos nuevos, así que siempre es como, ay, quiero saber qué nos espera este sábado. Me quiero ir al club, ya llegó la hora. Algo importante que he aprendido fue el compañerismo a la hora de los juegos. A veces tenés que trabajar en grupo ahora. Y yo ahí pensando, yo no quiero trabajar en grupo ahora. Y me costaba hasta que pude conseguir el tema de acoplar con otro compañero y de trabajar juntos y todas esas cosas. Fue algo maravilloso para mí. Hablamos de eso la vez pasada, no de la fiesta en Belén, pero de orden y desorden. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Ese sábado donde hicimos la fogata, que fue una noche única, para mí fue una experiencia muy buena, que fue esa la primera vez que me tocó compartir un fogata así en grupo. Tuvimos un campamento que me gustó también y muchos amigos. Ahí también toqué el caja peruana. Un recuerdo que fue bastante divertido cuando me iban a entrevistar. Había sido que me iban a dar una sorpresa y de repente me tiraron un globo en la cabeza. El campamento para mí fue algo bastante emocionante. Aprendí a cocinar, cosa que nunca tuve una clase así. Sí, en Nueva Zelanda sí que así. Sí, yo en Nueva Zelanda aprendí. Y que estoy muy orgullosa de formar parte de Mega. ¡Ay, bueno! ¡Rompe el piso! ¡Gol! Ahora sé, no hay nada como cuando te tengo cerca de mí, estando aquí. Avivas todo lo que estaba muerto. Tu amor es así, amor que todo cubre, me hace volver a nacer. Me haces volver a nacer, amor que me persigue y borra todo lo de ayer. Me haces volver a nacer, a nacer. Me haces volver a nacer, a nacer. No quiero más, ahora que conozco lo que da.
en tus brazos, escuchando de tu vida. Tu amor es así, amor que todo cubre, me hace volver a nacer. Me haces volver a nacer, amor que me persigue y borra todo lo de ayer. Me haces volver a nacer, a nacer. Me haces volver a nacer, a nacer. Cuando jugamos al que teníamos que vendarnos los ojos y teníamos que buscar ropa en el piso y teníamos que ponernos las más ropas posibles que pudiéramos poner, ¿verdad? Y quedábamos con unas vestimentas que era de matarse de risa. Teníamos que vestirnos todos de colores y yo me vestí de una chilolera que puse, digamos, de tanga y algo de vestidito y eso. Amor que todo cubre, me hace volver a nacer. Me haces volver a nacer, amor que me persigue y borra todo lo de ayer. Me haces volver a nacer, a nacer. Me haces volver a nacer. Dale, corre, Marina, corre. ¿Cuál fue tu experiencia en este lugar? ¿Tu primer campamento? Es mi primer campamento acá, cristiano, y mi experiencia fue conocer muchas personas buenas. Con muy buenas. Me haces volver a nacer.